Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta con nuestro estudio de los proverbios. Hoy vamos con el versículo 25. Déjame ver el tiempo. O sea, a ver si lo hacemos en media hora porque tengo que ir a buscar a una de mis hijas a la escuela. Empezamos con el versículo 25 donde dice el capítulo 25 donde dice el primer verso. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Aquí lo que nos está diciendo es que también estos proverbios a partir del capítulo 25 son de Salomón. ¿Y por qué dice que son de Salomón? Estudiando este capítulo nos dice que a partir de este capítulo estos proverbios fueron compilados en el tiempo del rey Ezequías. Entonces parece que en el tiempo de este gran rey Ezequías encontraron otros pergaminos que fueron escritos por el rey Salomón. Entonces por eso hace mencionar aquí que estos proverbios también son de el rey Salomón. Recuerden que el rey Ezequías fue un rey muy importante en el pueblo de Israel, ¿verdad? Trajo una gran reforma y se esforzó mucho que el pueblo de Israel se apartara de sus pecados, de que se acabara toda la maldad e idolatría que había en Israel. Él es el encargado, el rey Ezequías, de conjuntar los libros de las escrituras. El rey Ezequías fue en su época un rey muy importante, hizo muchos cambios en la renovación de las escrituras y en la difusión de la escritura, o sea, le dio importancia a la escritura y él ayudó a que la escritura fuera conocida, fuera difundida, ayudó al avivamiento promovido al estudio de la escritura. Él ayudó a que a la iglesia tuviera un avivamiento ¿en qué? En la palabra, en estudiar la palabra, en conocer la palabra. Verso 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo. Podemos decir, bueno, pero al Señor le placerá como esconder las cosas. Si siempre hemos aprendido que no es bueno estar escondiendo, porque eso es como si uno estuviera hablando mentira o haciendo algo malo cuando uno esconde. Entonces dice que es gloria de Dios, es como esconder algo. Tiene lógica esto, que sea gloria de Dios esconder algo. Como que a Dios le gusta esconder ciertas cosas de su revelación. Hay misterios que solamente lo conoce Dios, entonces esto es gloria de Dios, porque solamente Él puede llevarse la gloria de estos misterios que nosotros no conocemos, pero que son realmente revelados por el mismo Dios, por el mismo Rey. Entonces a esto más o menos es que se refiere. También el Señor nos manda a escudriñar la palabra y esto significa que para poder escudriñar nosotros necesitamos que leer por arribita, no necesitamos profundizar, porque se haría muy fácil tal vez nosotros entender la Biblia de una vez, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no hizo que la Biblia se entendiera tan fácil? ¿Por qué tenemos que estudiarla y escudriñarla y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele? ¿Por qué? Porque esto cuesta. Entonces, lo que nosotros conseguimos fácil, prácticamente no lo valoramos. Lo que conseguimos fácil es algo que dice, lo que se consigue fácil se va fácil, no se valora, pero cuando nosotros dedicamos tiempo, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros aprendemos, entonces nosotros valoramos eso que estamos tratando de conseguir. Pues así es con la palabra, y por eso en este verso Dios dice, como gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo. El Señor nos manda a que escudriñemos su palabra
y escudriñar su palabra. No es simplemente abrir la Biblia, voy a leer este verso y ya, no. Tenemos que profundizar, tenemos que investigar, tenemos que estudiar. Entonces así valoramos más. Y además tenemos que estar como excavando, es decir, escudriñando su palabra, porque así la apreciamos más y la olvidamos menos fácil, ¿verdad? Algo que dedicamos tiempo para estudiar, como hemos dedicado tiempo para estudiar este libro de los proverbios. Yo sé que muchas cosas se nos quedan en nuestra mente. Entonces, solo el que es diligente puede aprender de este gran tesoro que es la palabra de Dios. Y cuando escudriñamos su palabra y Él nos la revela a través de su Espíritu Santo, damos gloria a Él y nos maravillamos de tanta sabiduría que viene de Él. Es increíble, ¿verdad? Nosotros lo honramos porque descubrimos que realmente la revelación de la palabra y lo que el Señor me enseña, entonces esto nos permite a nosotros a honrar a quién, a honrar al Rey. Verso 3: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Dice, déjame poner la Biblia aquí porque no tengo los lentes, estoy como leyendo como demasiado lejos. Dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Tenía aquí una palabra que... Vamos a leer el 4. El 4 nos dice... Vamos a leer el 4 y... No, vamos a dejarlo hasta el 3. El 3 nos dice que por muy avanzada que esté la ciencia, no hay como descubrir los misterios de Dios. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, por muy avanzada que esté la ciencia, por mucho conocimiento que tengan los superdotados y los científicos y los gobernantes y los que están en el poder, no hay conocimiento tal y no hay tal sabiduría como la sabiduría que viene de Dios. Así que por muy alto que tengan estos superdotados su inteligencia, o por muy profunda como la tierra que tengan esta inteligencia, estos superdotados, lamentablemente la sabiduría viene de Dios, y la única sabiduría que es al máximo potencia es la sabiduría de Dios. Vamos a leer el verso 4 y el 5. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. El 5. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Tengo aquí la definición de escoria. Es como una sustancia formada por las impurezas como del metal, como de la plata. Por eso se quita las escorias de la plata, es como una sustancia que bota la plata y saldrá alhaja al fundidor. Dice el 5, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Así como tenemos que meter la plata, ¿verdad?, al fuego, o el oro para quitar todas esas impurezas, para quitar toda esa suciedad, ¿verdad?, que traen este metal, y para poder darle ese brillo. Así los gobernantes o los líderes o los pastores o el equipo que uno tenga trabajando con uno, así como la plata y el oro tiene que pasar por este proceso,
así tiene que quitar a todos aquellos que no estén haciendo bien su trabajo. Por eso dice aquí, aparte el impío de la presencia del rey, y así su trono se afirmará en justicia. Muchas veces nos pasa, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotras? Muchas veces nos pasa que nosotros estamos trabajando con personas que realmente no están capacitadas para hacer el trabajo que nuestro rey está esperando, para hacer el trabajo que nuestro jefe está esperando, para hacer el trabajo que nuestra familia está esperando, para hacer el trabajo que sea lo que sea que estemos haciendo en cualquier área. Muchas veces nosotros nos rodeamos de un equipo de personas que lamentablemente actúan como si fueran impíos y no nos permite afirmar lo que nosotros queremos conseguir con ese trabajo. Entonces, más bien lo que nos está diciendo el Señor aquí es, tenemos que saber con quién trabajamos, tenemos que saber a quién delegamos, tenemos que saber, eso es como por ejemplo en las iglesias, un pastor que tenga un sinnúmero de líderes, y la mayoría de los líderes son personas que realmente no se someten a la voluntad de Dios, que realmente no viven una vida que a Dios le agrada. Entonces, su reinado, aquí vamos a poner su obra, la obra que el Señor le dio, que es la iglesia, se le va a hacer difícil poderse afirmar, poder crecer. ¿Por qué? Porque está rodeado de personas que realmente le están haciendo daño y que no le están ayudando. Entonces, así nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos a hacer un trabajo, con quién nos juntamos, a quién cogemos de socio, si vamos a poner un negocio, a quién vamos a buscar para que nos ayude en X área de nuestras vidas, para hacer un trabajo, para lo que sea. Tenemos que tener cuidado. Vamos a leer el verso 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillados delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Aquí el Señor le está diciendo, seamos mujeres prudentes, ¿verdad? Está diciendo, no te alabes delante del rey, ni te estés en el lugar de los grandes, ¿verdad? A veces hay personas que son como muy presentadas, como muy salidas, como que quieren sobresalir, quieren que lo vean. Y lamentablemente esto se habla mucho siempre en las iglesias, de que pasa, de que hay personas que quieren el liderazgo, que quieren brillar ellos, que quieren estar frente a ellos, que quieren que vean el talento que tienen, que quieren que vean cómo cantan, cómo tocan o cómo hacen esto, o cómo pueden predicar y pueden tener verbo. El Señor le está diciendo, mis hijas, seamos mujeres prudentes, dejemos de estar queriendo llamar la atención, dejemos de estar, de ser mujeres como aventadas, como llamando la atención del rey, para que el rey vea lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo decir. No seamos que pasemos vergüenza, ¿verdad? Y que después el Señor nos diga, mi hija, quítese del medio, que yo a usted no le he mandado a estar floreteando a estar floreteando en el medio. Así que nuestra falta de prudencia puede ocasionar que caigamos en vergüenza, seamos humildes ante cualquier circunstancia. Y todavía uno sepa algo, todavía uno tenga conocimiento de algo, tenemos que ser prudentes, no tenemos que ser mujeres aventadas, que vean que no, sí, yo tengo mucho conocimiento en esto, yo sé mucho de esto. Entonces el Señor le está diciendo aquí, no estén floreteando delante del rey. El Señor sabe el conocimiento que uno tiene, el Señor sabe el talento, el Señor sabe el don, el Señor conoce lo que somos capaces de poder hacer, porque todo viene de Él. Entonces el Señor en su momento nos va a presentar delante del rey, nos va a presentar delante de lo que sea que esté pasando, ¿verdad que sí? Entonces tengamos cuidado con eso, seamos mujeres prudentes. El 8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Otra vez volvemos a hablar de la prudencia, tratar de no entrar mujeres en conflictos. No sabemos qué puede pasar con una persona
que por nuestra actitud nosotras hagamos enojar. Puede ser una persona muy agresiva, muy violenta, muy problemática. A veces nosotras, por estar de imprudente con nuestra actitud, de nosotros querer venir a resolver el problema, de querer venir a salir como defensora, entonces lo que caemos es que nos apresuramos a entrar en conflicto, a entrar en un pleito, a entrar en un dilema, a entrar en un problema, y no sea que sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Y qué puede pasar? Que podemos pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque tal vez con esta persona que nos estamos enfrentando, esta persona no sabemos cuál será su actitud. Miren, muchas veces pasa que uno quiere venir a solucionar el problema. No, porque yo le canto su tres verdad y le digo lo que tengo que decirle. No, yo tengo que aclarar eso. Eso no es así. Yo tengo que decirle esto y esto y esto, porque esto no es así. El Señor nos está diciendo, seamos prudentes, no nos apresuremos al pleito, no nos apresuremos al conflicto, no nos apresuremos a querer y a resolver la situación, porque somos muy claras, porque somos muy sinceras, porque tenemos que decir las cosas como son, para que vean que no, que a mí no me gustan que estén levantando calumnia, o estén hablando de mí, o estén diciendo cosas que no son. No, para que vean que yo nunca dije eso. Tenemos que tener cuidado. No estamos diciendo que no se arregle cualquier problema que se haya presentado, pero el Señor está diciendo, no nos apresuremos, o sea, oremos, busquemos dirección del Señor. Cuando no sepamos cómo nosotros resolver algo, busquemos dirección del Señor y esperemos que el Señor nos dé la pauta para nosotros seguir haciendo lo que tenemos que hacer en ese problema que está pasando. Entonces, no seamos que quedemos en vergüenza nosotras, quedemos en ridículo. Vamos a leer el 9 y el 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Tenemos que tener cuidado. Trata tu causa con tu compañero. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros decimos y no descubra el secreto de otro. A veces nosotros nos enteramos de cosas, a veces nosotros sabemos cosas y vamos y lo hablamos. Muchas veces porque, a buscar una solución o una opinión, a ver qué nos dice. Y estamos hablando cosas que no tenemos que hablar. Por eso dice, no descubra el secreto de otro, no sea que te deshonre el que te oyere y tu infamia no pueda repararse. Entonces a veces queremos nosotros arreglar las cosas, queremos nosotros ir a buscar una opinión, queremos nosotros ir a aportar una palabra, y lo que estamos haciendo es que podemos nosotros quedar como mal, podemos nosotros quedar en vergüenza, podemos quedar nosotros como las mentirosas, como las habladoras, como las problemáticas, como las chismosas, como la almas pleita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros recibimos y con lo que nosotras hablamos. Si tienes algún problema con alguien, no vayamos a difundirlos con otro. Aquí trata tu causa con tu compañero y no descubra el secreto de otro. Si tenemos un problema con algún hermano, con algún familiar, con una persona, es con esa persona que tenemos que resolverlo. No tenemos que ir a estar hablándolo con el otro. ¿Por qué? Porque se puede crear un problema más grande. Entonces hay que tener cuidado lo que hablamos con los demás. Verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro y con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, o sea, es la palabra dicha como a mí me da la gana de decirla, como yo quiero decirla, es que yo voy a contar esto. Entonces, no solo es importante decir la verdad, nosotros tenemos que siempre decir las cosas como son, decir la verdad. No solo es importante decir la verdad y decir las cosas como son, también es importante cómo decirla y en qué momento decirla. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Cómo hablamos, cuándo hablamos y qué hablamos. Es importante hablar la verdad, pero nada más importante hablar la verdad, cómo decirla y en qué momento decirla. Verso 12, como zarcillo de oro y joyer de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil.
joyeles como joya pequeña, que hay una característica de un sabio que tiene oído dócil, que tiene oído dócil. Hay una característica aquí en este verso, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, se está hablando de joyas finas, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Una característica que el Señor le está mostrando aquí, que la mujer sabia, o sea, que la persona sabia tiene oído dócil. ¿Y qué oído? Tener un oído dócil, un oído humilde. Usted escucha y es humilde. ¿Y cuántas veces es difícil uno escuchar algo y ser humilde? No, reaccionamos. De una vez queremos venir a la defensiva. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Pero qué fue lo que esto? ¿Cuántas veces no tenemos oído dócil? Mujeres que estamos casadas, cuando nuestros esposos nos dicen algo y muchas veces que tienen la razón de lo que nos están diciendo, pero no queremos escuchar esto, ¿estamos teniendo el oído dócil? Las que trabajan y tienen jefes, están teniendo su oído dócil cuando el jefe viene, hiciste esto así, esto así, esto así. Entonces, como joya fina somos cuando tenemos oído dócil. Cuando el de sabiduría es reprendido y tenemos oído dócil. Por eso el de sabiduría es reprendido, porque el que no tiene oído dócil no es una persona con sabiduría. ¿Verdad? Seguimos, el 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envía, pues al alma de su Señor da refrigerio, como, como frío de nieve, como aire helado, como es ese viento, es el mensajero fiel, da un buen mensaje, es como una palabra de refrigerio. El mensajero fiel da una palabra de refrigerio, porque el mensajero fiel habla lo que tiene que hablar. Así como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel, como ese aire helado que está en el tiempo de la siega cuando siembra, ¿verdad? Así es el mensajero fiel a los que lo envía. El mensajero fiel da la palabra de refrigerio. ¿Por qué? Porque da la palabra correcta, la palabra exacta. Entonces, que el Señor nos ayude a ser mujeres mensajeras, fieles, que no estemos hablando lo que no tenemos que hablar, que no estemos dando mensajes que no tenemos que dar, que no tengamos conversaciones que no tengamos que tener. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros poder ser mensajeras fieles. Dice, pues al alma de su Señor da refrigerio. Amén. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros damos refrigerio a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros estamos dando el mensaje correcto. Verso 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Personas que cuando habla de la falsa liberalidad, hombres que se jactan de la falsa liberalidad, ustedes saben que se ha dado mucho de que se predica un evangelio libre. Si uno acepta al Señor, ya uno es salvo, y uno es salvo por gracia, y si uno tiene fe, ya uno está bien delante del Señor, y somos libres, no tenemos que cumplir con la ley, porque ya las leyes fueron abolidas. Las leyes son los mandamientos, y eso se abolió en el Antiguo Testamento, y ya nosotros somos libres. Se predica mucho de la libertad como cristianos, solamente que de la prosperidad, que de la bendición, y que nosotros como cristianos ya no tenemos que cumplir con nada de las leyes. Pues mire, las leyes son los mandamientos del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, como nubes y vientos sin lluvia. ¿Por qué como nubes y vientos sin lluvia? Porque a veces no vemos el cielo bien nublado, ¿verdad? Y vemos mucho viento. ¿Qué aguacero va a caer? Va a caer un aguacero y no pasa nada. Ni una gota cayó. Está hablando así mismito es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad.
así mismito, no cayó la bendición, no cayó el agua, no son hombres de bendición, no son personas de bendición, los que andan llevando el mensaje equivocado, los que andan predicando mentira, los que predican que la libertad de Cristo significa que ya somos salvos por Jesús, no tenemos que guardar ley, no tenemos que guardar mandamientos, porque ya por gracia somos salvos. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros debemos siempre de obedecer al Señor, y aunque tengamos la salvación y el Señor nos la dio, nosotros debemos de someternos a su palabra y cumplir con su palabra. Entonces no hay tal libertinaje. Recuérdense, como aprendimos en los capítulos pasados, no traspasemos los linderos. Hay un límite en todo, hay un límite. Seguimos, el 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda se quebranta los huesos. Encontramos algo que es muy agradable. No, estamos en el 15. Dice aquí, para nosotros poder apaciguar, para nosotros poder calmar a gente muy, vamos a decir, a gente como muy ignorante, a gente como muy iracunda, hay que tenerle paciencia. Como larga paciencia se aplaca el príncipe. Para nosotros poder aplacar, para nosotros poder calmar a esos tipos de personas ignorantes, personas, vamos a decir la más bonita, necias, tenemos que tener paciencia, tenemos que aplicar la paciencia. Y la lengua blanda quebranta los huesos. Esto está muy claro, ¿verdad? Que sale de nuestra boca. La blanda palabra, aún la blanda palabra quebranta los huesos. Entonces es mejor una blanda palabra. Penetra más y hace más efecto que las sandeces que a veces decimos. Y me refiero a sandeces, no significa malas palabras, ¿verdad? Vocabulario de malas palabras, porque yo creo que ninguna de las que estamos aquí usamos ese vocabulario de mala palabrería, que feo y que vulgar, sino las sandeces de las cosas que no tenemos que decir, que están de más, que no nos comportamos como mujeres necias, a eso me refiero. 16. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomite. Aquí el Señor nos está diciendo, encontramos algo que es muy agradable, que es la miel. El Señor nos está diciendo, no abuses, no te hartes, encontraste miel, qué bueno, algo bueno. No te hartes nada más de la miel, porque va a llegar un momento que la vas a vomitar. Eso pasa con nuestra vida, de que nosotros nos estamos jactando. O sea, es bueno nosotros disfrutar, está bien nosotros disfrutar del placer, pero no podemos deleitar nada más en eso. Entonces, a veces nos olvidamos de que nosotros somos mujeres de Dios y que llevamos una vida cristiana, donde nosotros debemos de entender que nuestro gozo debe de ser la presencia de Dios, debe ser la búsqueda constante de Dios, debe ser una vida agradable a Dios. Entonces, no podemos estar simplemente pensando en el deleite, en el placer, en el gozar, en disfrutar la vida y todo esto y todo aquello. Y hasta cierto punto nosotros ponemos como a un Dios a un lado. Sí, yo sé que Dios está ahí y yo soy cristiana, pero tengo que disfrutar, no nos jactemos. ¿De qué nos estamos jactando? ¿De qué estamos disfrutando más? ¿Qué le estamos nosotros deleitándonos más? Puede ser hasta viendo televisión. Puede ser que mi deleite es, no, ver televisión, mientras más televisión yo puedo, más y más y más y más. Y sacrifico mi tiempo con Dios, y sacrifico hasta mi tiempo de oración, de ir a la iglesia. O sea, el Señor dice, encontraste la miel, te gustó, qué bueno, puedes comer, pero no te jactes, o sea, porque después la vas a vomitar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino.
no sea que hastiado de ti te aborrezca. Igual también, o sea, a veces nosotros eh, nos encompinchamos, como dicen en mi país. Tenemos una amiga y con esa amiga, con esa amiga, con esa amiga, o tenemos una prima y con esa prima, con esa prima, con esa prima, tenemos una hermana en Cristo con esa hermana, con esa hermana, con esa hermana, y tenemos la vecina con la vecina, con la vecina, con la vecina. Oye, dice el Señor, detén tu pie de la casa del vecino, o sea, contrólate un poco con la amiga, con la familia, con el primo, hasta con el mismo marido. Solamente estamos nada más pensando en el marido. No sea que lo que hastiado de ti te aborrezca. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra vida, nuestro espacio, nuestras cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado, no seamos empalagosas, no pasemos los límites, no abusemos de algo para que al final nos hartemos de eso o de alguien se harte de nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta con nuestras amistades, ¿verdad? Las amistades se conservan, se cultivan, pero esto es como el matrimonio también, ¿verdad? No podemos pensar que siempre el esposo va a estar, ay, con nosotros, desde que llega a la casa, no, con nosotros, con nosotros, con nosotros, nosotros nada más, y con ellos, con ellos, con ellos, con ellos. O sea, no, hay un tiempo para todo. Entonces, suave, mujeres, suave. El 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Dios nos libre de estar hablando falso testimonio. Dios nos libre de estar levantando calumnia. Martillo y cuchillo. ¿Sabes lo que es un martillo? Martillar ahí. Y un cuchillo, acuchillar. Entonces Dios nos libre de levantar calumnias. 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El Señor está diciendo aquí, nosotros no podemos poner la confianza en cualquiera. Usted no puede poner la confianza en el prevaricador. Hemos hablado de que es el prevaricador en el impío. O sea, no podemos poner nuestra confianza en personas que no temen a Dios, en personas que usted sabe que no llevan una vida con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo pueden meter en problemas, porque pueden salir hablando lo que usted le confesó. Entonces, a veces nos encontramos, dice, en tiempos de angustia. ¿Por qué en tiempos de angustia? En tiempos de desesperación. A veces podemos encontrarnos en un momento de desesperación, angustiada, triste, desesperada, necesito hablar con alguien, necesito confesar esto a alguien, y venimos y hablamos con la persona menos indicada. Dios me está diciendo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, es como el diente roto. ¿Por qué diente roto? Si usted tiene un diente roto, usted no va a venir a poner la confianza en ese diente para comerse un mulo de pollo. No, yo voy a poner la confianza en este diente porque usted sabe bien que el diente se le va a acabar de romper. Entonces, es lo mismo con una persona que usted sabe que no debe poner su confianza en esa persona. Y al final del día, Dios dice que nosotros no debemos de confiar en los hombres, sino en Él. Ponga su confianza en Dios. En Él es que hay que poner su confianza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí nosotros le hablamos nuestras cosas y le confesamos nuestras cosas. El 20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Está diciendo, ¿por qué como darle a lo mismo, darle a lo mismo? El que canta canciones al corazón afligido, o sea, ¿por qué darle la misma herida? Tú tienes esa herida, ¿por qué pensar y pensar lo mismo y como atormentaste con lo mismo? Es como las personas que esas canciones de despecho, que me dejó, que se fue con otra, entonces usted vuelve y la pone, usted está pasando por esa situación, que el marido la dejó, entonces usted pone esa canción, por ejemplo, de José José, que es la canción que me dejó, y que ahora que me voy a emborrachar, y usted oye lo mismo, oye lo mismo. El Señor está diciendo, el que está deprimido, ¿por qué darle como con la misma piedra a esa herida? No, tenemos que salir de ahí, tenemos que hablar palabras positivas. Tú sabes lo que es eso, mire, yo que pensaba esto, yo que pensaba estamos ahí como martillándonos nosotros mismos. No, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío.
o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, usted está alimentando la misma herida, el mismo pensamiento, el mismo problema, sea cual sea la situación. Hay que hablar palabras positivas, tenemos que reprender esa tristeza, tenemos que reprender esa depresión, tenemos que curar esa herida, tenemos que salir de esa tristeza por la cual estamos pasando y no estar echándole como más limón a la herida. ¿Por qué? Porque no va a doler más. Entonces, tenemos que estar positivos. 21. Si el que te aborrece, aborrecer, detestar algo o a alguien, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Aquí el Señor le está diciendo hacer bien por mal. No podemos hacer mal por mal. No. Tenemos que hacer bien por mal. Al que me aborrece, está haciendo el mal, pero el Señor me está mandando a hacer el bien. Si necesita, tienes que darle de comer, no pagar mal por mal. Hay que amar al prójimo y especialmente a nuestros enemigos. Y cuando habla de aquí de ascua, buscando esto, es como un trozo de carbón o leña o un tipo de material que se usa para prender fuego, pero sin llamas. Entonces, en los tiempos de antes, la gente en el Medio Oriente, la gente cargaba mucho las cosas en la cabeza, y cuando se le apagaba el fuego al vecino, al familiar, entonces cargaban con ascua en la cabeza para irle a llevar para que pudieran prender el fuego en ese lugar o en esa casa. Por eso dice, porque ascua amontonará sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. O sea, el Señor recompensa cuando nosotros hacemos el bien. 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Dejar de murmurar y hablar mal de los demás, porque vamos a tener rostros molestos. Aquí el Señor está diciendo, y el rostro airado, la lengua detractora. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua. ¿Por qué lo que hablamos? Porque está hablando de la lengua detractora. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos, cancelamos chisme, cancelamos murmuraciones, cancelamos, a veces nos pasa con la familia, que la familia nos llama, nos cuenta una cosa, y cuando venimos a ver estamos envueltos en un lío. ¿Por qué? Porque no, porque yo llamé a Gilda, y Gilda, pero Gilda se puso a estar escuchando a fulana, y que sé que tenemos que tener mucho cuidado. 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso lo habíamos explicado. Lo mejor está en el techo que con una mujer que vive teleleteando, cantalenteando todo el día. Así que, mujeres, ya eso lo hemos explicado, y ustedes saben lo que el Señor dice de las mujeres rencillosas. Dios nos libre. 25. Como el agua fría al alma sediente, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, como el agua fría. Por eso es que es importante expandir el evangelio a toda parte del mundo, como el agua fría al alma sediente, al alma que tiene sed, al alma que está cargada, al alma que tiene hambre, al alma que se siente ya que no puede más, así como agua fría, porque usted tiene el alma así como que no aguanta más. El agua caliente como que yo creo como que le enciende más, pero me echan agua fría como que me calma, ¿verdad? Así como el agua fría al alma sediente, así son las buenas nuevas, la palabra, el evangelio de lejanas tierras. Por eso es importante que las iglesias inviertan en los misioneros, que inviertan en la radio, en la televisión, porque la palabra tiene que llegar a todas partes, así como agua fría, como bálsamo para su alma, como esperanza a su alma.
26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Ni el buscar la propia gloria, no, estamos en el 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Vamos a dejarlo aquí. Una persona, el 26, justa, una persona justa, una persona que ama a Dios y se deja llevar y cae por las trampas, por las mentiras, por las cosas que puede hacerle una persona impía, ¿verdad? Una persona necia es como una fuente de agua turbia. ¿Qué es el agua turbia? Algo que no está claro, algo que no está definido, algo que se ve sucio. Entonces, líbranos Dios de nosotros caer en las manos del impío, ¿verdad? Y cuántas veces las personas que están allá afuera, por medio del enemigo, nos ponen trampa y se ve envuelta uno en un lío, en un chisme, en una calumnia, en un problema, y que me metí yo en esto y para qué yo dije esto sin darme cuenta, pero caí en la trampa. Soy como agua turbia porque me dejé llevar de lo que esta persona necia vino y me dijo, vino y hizo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor nos dice que no nos juntemos con personas necias para evitarnos todos estos problemas. 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Ya habíamos hablado. Comer mucha miel, tenemos que tener límites, no pasemos los linderos, hay límites para todo. Entonces todo en exceso termina haciendo daño. Y es buscar nuestra propia gloria. Imagínense, mujeres, sabemos que el único que se puede llevar toda la gloria de todo, es nuestro Dios. Entonces, cuando buscamos que nos exalten a nosotras, que nos alaben a nosotras, es pecado. ¿Por qué? Porque la gloria solamente se la puede llevar Dios. Nosotros no somos nada. Nosotras todo lo que hacemos por la misericordia de Dios. Y 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es rienda? Una persona sin sujeción, una persona que no modera sus acciones o palabras. El hombre que no tiene sujeción, que no se sujeta a Dios, como ciudad arruinada es su vida. Si nosotros no nos sometemos a Dios, si nosotros no nos sometemos a su palabra, así mismo será nuestra vida arruinada. No vamos para ningún lado. Tendremos una vida mediocre, una vida sin fruto de espíritu, una vida sin propósito, una vida sin brillo. ¿Por qué? Porque andamos como mujeres que hacemos lo que nos da la gana y no queremos someternos a lo que el Señor nos dice en su palabra. El Señor nos libre, nos ayude a mantenernos fieles en su camino, siempre dispuestas a seguirle. Nada, chicas, que estamos en el verso 25, fue, ¿verdad? Estaba bastante entendible, así que seguimos con nuestro estudio, vamos avanzando.